Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de drama, secretos y revelaciones impactantes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, un tema lleno de preguntas y misterio, la imposibilidad de Demet de quedar embarazada. Sí, lo habéis escuchado bien. Porque Demet no puede quedar embarazada. Khan revela la impactante verdad. Este es el título que nos convoca hoy, y créanme, la verdad que vamos a desentrañar es mucho más compleja y sorprendente de lo que podríamos imaginar. Como siempre, voy a sumergirme en los detalles, analizando cada pista, cada comentario, cada escena para que juntos podamos entender qué está pasando realmente. Prepárense porque esto va a ser un viaje, y de los buenos. Antes de empezar a profundizar en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, cada vez que suba contenido nuevo como este, serán los primeros en saberlo. Y créanme, no querrán perderse nada de lo que viene. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, empecemos. Para entender por qué Demet no puede quedar embarazada, primero debemos recordar el contexto de esta historia. Estamos hablando de una serie donde las relaciones son el hilo conductor. Donde los secretos familiares y las presiones sociales juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama. En este tipo de narrativa, nada es lo que parece a simple vista. Siempre hay capas de información, segundas intenciones y, por supuesto, verdades ocultas que se revelan poco a poco. Desde el principio, la imposibilidad de Demet de concebir ha sido un tema recurrente, un problema que ha estado presente en la serie, marcando el ritmo de muchos episodios. Hemos sido testigos de la frustración, la tristeza, la desesperación, emociones muy fuertes que han tocado el corazón de muchos espectadores. Hemos visto a Demet y su pareja enfrentarse a tratamientos, esperanzas y desilusiones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que realmente le impide a Demet ser madre? ¿Es un problema físico, un problema de salud? ¿Es algo más? La serie, con su habilidad para el misterio, nos ha ido dando pistas, pequeñas migajas de información que, al juntarlas, nos permiten construir una imagen más clara de la situación. Al principio, la explicación más evidente y la más fácil de aceptar, era que Demet tenía algún tipo de problema médico. Quizá infertilidad, quizá alguna condición que dificultaba el embarazo. Los guionistas astutos nos llevaban por ese camino. Pero conforme la historia avanza y con cada episodio, empezamos a sospechar que las cosas son mucho más complicadas. Que hay algo más allá de un simple diagnóstico médico. La serie y los guionistas en general son maestros en el arte de la intriga. Nos dan pistas falsas, nos despistan, nos hacen dudar, nos llevan por caminos que resultan ser callejones sin salida, y eso, precisamente, es lo que hace que nos enganchemos y que no podamos dejar de verla. Nos mantienen en vilo, a la espera de la verdad, de la revelación. Entonces, ¿qué nos ha llevado a pensar que hay algo más que un simple problema de salud? ¿Qué elementos nos han hecho cuestionar la explicación inicial? Primero, las reacciones de los personajes. Hemos visto cómo algunas personas reaccionan de manera extraña ante la noticia de la infertilidad de Demet. Cómo ocultan información, cómo evitan ciertos temas o incluso cómo muestran un nerviosismo inusual cuando se toca el tema de la maternidad. Estas reacciones, estas miradas esquivas, estos silencios incómodos son como luces rojas que nos alertan de que algo no está bien. Que hay algo que no se está diciendo. Que hay secretos que se guardan celosamente. En segundo lugar, la actitud de ciertos personajes secundarios, que parecen saber más de lo que dicen. Personajes que a menudo están en segundo plano, pero cuyas miradas, sus silencios, sus gestos y sus comentarios indirectos nos dan la sensación de que conocen algo importante. Que tienen información clave para entender la situación. Sus miradas que se cruzan, sus conversaciones a escondidas, sus llamadas misteriosas, todo eso suma. Todo eso alimenta la sospecha. Y luego, por supuesto, están las revelaciones. Pequeños fragmentos de verdad que se filtran a través de conversaciones casuales, confesiones a medias, secretos revelados en momentos de debilidad o vulnerabilidad, o incluso a través de cartas encontradas o diarios descubiertos. Estas revelaciones, aunque sean pequeñas, aunque sean fragmentos, son clave para entender lo que está pasando. Pueden ser el detonante que nos lleve a descubrir la verdad,
la pieza que encaja en el rompecabezas y que nos permite comprender la situación en su totalidad. Ahora bien, ¿cuál es la impactante verdad que Khan revela? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías, las especulaciones y las posibles explicaciones de lo que está ocurriendo. Según los avances, los rumores y las filtraciones, la imposibilidad de Demet de quedar embarazada podría ser el resultado de una manipulación. Sí, una manipulación. Y aquí es donde entra en juego la figura de Khan. Khan, un personaje complejo con sus propios secretos, sus motivaciones ocultas y su habilidad para jugar con las emociones de los demás, podría estar involucrado en todo esto. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Qué papel juega Khan en esta intrincada trama? Aquí es donde entran las teorías y las especulaciones. Podría haber interferido en los tratamientos de fertilidad de Demet, podría haber hecho algo para evitar el embarazo, podría estar involucrado en un plan más elaborado que involucra a otras personas, o incluso podría tener motivaciones más profundas que simplemente dañar a Demet o a su pareja. La verdad, tal y como nos la presentan, es que Khan está directamente relacionado con la imposibilidad de Demet de concebir. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Está protegiendo a alguien? ¿Está actuando por interés propio? ¿Está siendo manipulado a su vez? Las respuestas a estas preguntas son las que nos mantienen pegados a la pantalla, las que nos impulsan a seguir viendo la serie, las que alimentan nuestra curiosidad y nuestra necesidad de saber qué va a pasar. La revelación de la verdad sobre la imposibilidad de Demet de quedar embarazada es un momento crucial en la historia. Un punto de inflexión que cambiará el curso de la trama, que afectará profundamente las relaciones entre los personajes y que desatará un torbellino de emociones. Estamos hablando de traiciones, de secretos familiares, de mentiras que han permanecido ocultas durante mucho tiempo y que finalmente salen a la luz. Estamos hablando de un drama que se intensifica, que se vuelve más complejo, y que nos mantendrá al borde del asiento. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque la historia está a punto de dar un vuelco. Nuevos personajes podrían entrar en escena, viejos rencores podrían resurgir, las alianzas podrían cambiar, y las verdades ocultas saldrán a la luz. Las consecuencias de la revelación serán dramáticas y afectarán el futuro de todos los personajes involucrados. La mentira, una vez expuesta, tendrá un impacto devastador. La confianza se romperá y las relaciones se pondrán a prueba. Y es que en esta serie, nada es blanco o negro. Todos los personajes tienen sus matices, sus secretos, sus claroscuros y sus propias razones para actuar como lo hacen. No hay buenos ni malos, solo personas que toman decisiones, que cometen errores, que se enfrentan a las consecuencias de sus actos y que en muchos casos, están impulsadas por la ambición, el amor, el miedo o la venganza. La serie nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal, y a entender que las cosas no siempre son lo que parecen. Además, recordemos que las series como esta suelen aprovechar estos temas delicados y sensibles, como la infertilidad y los problemas de salud, para explorar asuntos más profundos, la presión social sobre las mujeres para ser madres, las dificultades que conlleva la infertilidad, la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, los conflictos familiares y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Se aprovechan estos temas para generar empatía en el espectador, y para crear personajes complejos y con los que el público pueda sentirse identificado. En resumen, la verdad sobre la imposibilidad de Demet de quedar embarazada es mucho más compleja de lo que creíamos al principio. No se trata solo de un problema de salud, sino de una conspiración, de una manipulación y de secretos que han estado ocultos durante mucho tiempo. Khan, con sus acciones y decisiones, parece ser el principal responsable. ¿Pero por qué? ¿Qué lo motiva? ¿A quién está protegiendo? ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias de sus actos? Ahora solo nos queda esperar para ver cómo se desarrolla la historia, qué otros secretos se revelarán, qué nuevos personajes aparecerán y cómo afectará la vida de Demet y de los demás personajes involucrados. ¿Conseguirá Demet superar este obstáculo? ¿Se descubrirá la verdad? ¿Cómo reaccionarán los demás personajes ante la revelación? Todas estas son preguntas que nos mantienen enganchados a la trama, y que nos hacen esperar con ansias el próximo episodio. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya entretenido, y que, sobre todo, que les haya servido para reflexionar sobre el tema.
Recuerden que este es solo mi análisis, mi interpretación de la situación, y que la verdad final la veremos en la serie. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir mis teorías, mis análisis y mis opiniones con ustedes. Me apasiona el análisis de series y me encanta poder compartir mis ideas con una comunidad de gente que comparte la misma pasión. Los comentarios son muy importantes, así que no duden en dejarme sus propias ideas, sus teorías, sus preguntas y sus opiniones. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué piensan ustedes sobre la imposibilidad de Demet de quedar embarazada? ¿Creen que Khan es el culpable o hay alguien más involucrado? ¿Qué otras teorías tienen? ¿Qué pistas han encontrado? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben. Suscríbanse, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.